Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con esta parte de la unidad 4 que se denomina la infancia como construcción histórica social. Cuando pensamos en la infancia como una construcción social, a lo que nos referimos es a que la infancia no es algo dado, es un constructo, es un concepto, y que la infancia como tal no ha sido entendida siempre como una etapa de la evolución o de la maduración, sino que ha habido diferentes condiciones históricas que han dado lugar a su construcción, a su identificación, a esta niñez que no siempre ha sido pensada como tal y que las razones por las cuales se ha identificado como una parte especial de la vida con ciertas características responde específicamente a algunas causas histórico-sociales que se originan en la modernidad. Entonces, a pensar un poco en algunas características que acá les detallo. La infancia es una noción moderna. ¿Qué significa esto? Significa que en la modernidad estas condiciones de las que yo le hablaba dieron lugar a que se identificara esta franja etaria con ciertas características. Esto mismo no nos vamos a centrar, pero también ha pasado con la noción de adolescencia. Hoy en día igualmente tratamos de pensar no en la infancia, sino en las infancias, porque no podemos considerar que todos los niños y niñas atraviesan del mismo modo esta etapa. Sin embargo, hay ciertas características que tienen en función de nuestro momento histórico también, como es pensar a las infancias desde los derechos humanos y desde derechos específicos de esta franja etaria, ¿sí? Y también poder concebir que hay ciertas operatorias psíquicas y subjetivas que se van dando en este momento y que tienen una importancia fundamental para el resto de la vida. ¿Qué es lo central en realidad de esto? Es no naturalizar, es no pensar que esto ha sido siempre de la misma manera y que lo que nosotros conocemos como niños y niñas siempre se han pensado del mismo modo. Fíjense que en la modernidad, si ustedes acceden al texto de Carly, y hay otro texto de Philippe Arié que ustedes no lo tienen, está como bibliografía ampliatoria, nosotros podemos pensar que cuando la familia se constituye como una familia nuclear en la cual se empiezan a dividir ciertas tareas de cuidado y ciertas tareas que tienen que ver con la provisión de lo económico, fundamentalmente atravesado en lo que nosotros pensamos como una estructura patriarcal, esto hace que los niños pasen a considerarse como aquellos que tienen que adquirir ciertas condiciones como para transformarse en algún punto en adultos productivos. Las tareas de cuidado generalmente que quedan a cargo de las mujeres, sobre todo en esa etapa, están pensadas desde concebir al niño o a la niña, ¿no? Como alguien inacabado, como alguien que necesita por su inmadurez, por su prematuración, asistencia de un adulto para poder constituirse fundamentalmente en un ciudadano. Esto es paralelo a la constitución de las escuelas, a pensar en dispositivos institucionales ya externos a la familia, pero que puedan transmitir las pautas sociales. Darle sustancialidad y especificidad a este momento del ciclo evolutivo está dado también por los aportes disciplinarios. Las disciplinas científicas empiezan, uno podría decir, a investigar o a construir conceptualizaciones para poder comprender qué aspectos o qué cuestiones fundamentales empiezan a darse en este momento y sobre lo que es posible intervenir para que puedan desarrollarse de una manera sana.
La salud también es un constructo social. Lo que se entiende que es sano en un momento de la historia no es igual que en otro momento de la historia, ¿sí? Esto también lo tenemos que pensar. Pero este niño que empieza a surgir como tal no es aún en la modernidad, cuando se origina, un sujeto de derecho, sino es pensado como un niño objeto, un niño al cual moldear, un niño sobre el cual, como decíamos, intervenir con ciertas operatorias para que pueda transformarse en un ciudadano. Hoy en día esto no es pensado así. Las legislaciones, las propias disciplinas científicas, ¿sí?, han desarrollado diversas teorías desde un cambio fundamental que es un cambio ideológico, que es pensar al niño como un sujeto de derecho, ya no como objeto, sino como una persona que tiene derecho a atravesar estos procesos psíquicos, sociales y de cuidado de cierta manera, no de cualquier forma. Bueno, a ver, ¿qué implica entonces pensar al niño como sujeto de derecho? Esto parte a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño. Acá, como yo les pongo en esta diapositiva, es un tratado internacional de las Naciones Unidas que se firma en el 89, en el cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico-mental, requieren de protección especial. Es decir, lo que decimos es, ellos van a tener derechos, ¿sí?, y a su vez, derechos como todos los seres humanos por el solo hecho de ser humanos, pero a su vez van a tener algunos derechos especiales que implican sobre todo cuestiones que hacen a la protección y al acompañamiento de un desarrollo pleno e integral, ¿sí?, en función de la edad y de la dependencia absoluta que tienen respecto a los adultos y a las instituciones de la sociedad en la que viven. Esto ya no va a ser una cuestión que queda a la práctica privada, sino que hay un punto en que estos niños se entienden como una responsabilidad también del Estado, es decir, que trasciende la voluntad individual de los padres y madres en función de lo que ellos quieran transmitir. Fíjense que algo de esto se ve con el tema de la educación sexual integral y el lema "no te metas con mis hijos". Los niños y niñas tienen derecho a conocer sobre la sexualidad y a tener herramientas de autocuidado y de protección, independientemente de que los padres y las madres acuerden con esto o no, porque están siendo protegidos por el Estado, que trasciende esta instancia privada. En este sentido, los niños no como objeto de los padres, sino como sujetos de pleno derecho, en lo que los padres tienen responsabilidades, ¿sí?, pero que no queda todo sujeto a sus intenciones o a sus decisiones individuales y particulares. ¿Se entiende esto? Ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo se están modificando las fronteras entre la infancia y la adultez y cómo esto demanda la construcción de una nueva visión del niño como sujeto en crecimiento y en constitución? ¿Qué significa esta pregunta? Lo que se está trabajando o poder pensar en esta instancia es que hoy en día la adultez requiere una nueva visión de niño en la medida en que tiene que también incorporarlo, ya internalizarlo, no solo como una cuestión que se llama heterónoma, es decir, de normas externas a las que tiene que responder, sino poder estos adultos, para generar las operatorias y los acompañamientos que los niños requieren, poder concebirlos, poder tener la convicción, poder mirarlos como sujetos de derechos.
Por eso analizamos la emergencia del concepto de infancia como una construcción histórica, ¿sí? Y nos centramos en qué papel tiene la escolaridad en, por una parte, el acompañamiento hacia los adultos responsables y por otra parte uno podría decir en el limitar, ¿sí?, su, digamos, su pensamiento individual, en limitar lo que ellos crean que los niños deben hacer, deben recibir como información, porque en algún punto les estamos garantizando justamente esto, que sean sujetos de derecho y no una propiedad personal de los adultos que los crían. Para eso realizamos un recorrido por algunos de los imaginarios acerca de la infancia que se localizan en el siglo XX y las distintas tesis sobre el niño. Yo acá les voy a presentar un video que es muy interesante. Creo que hasta es mucho más amigable que las lecturas que también son muy interesantes, sobre todo las que trabaja Philippe Ariet, en la cual nosotros vemos cómo se va transformando esta noción de infancia y nos ayuda a esto, a desnaturalizar y a deconstruir el concepto de infancia. Y plantearemos nuestra perspectiva acerca de la necesidad de construir una nueva mirada pedagógica sobre las infancias, es decir, que nosotros, como adultos que vamos a participar de este acompañamiento y de operatorias relevantes para la vida psíquica, social y para la salud en general de estos niños, podamos también internalizar una mirada de ellos y ellas como sujetos de derecho.